El mecanismo del milagro y magia. La palabra milagro nos introduce en la religión. Analizaremos este tema desde el punto de vista del cristianismo primitivo hasta el punto de vista moderno, invitando al lector a reflexionar. La creencia, si lo crees lo creas, y la física cuántica. Un sector de creyentes opina que no son las simples palabras o las buenas intenciones, sino que éstas tienen que ir acompañadas de una creencia segura. Opinan que si lo crees, verdaderamente lo creas, no importa lo que sea. La creencia segura es algo que ocurre primero en la mente, que si está en la mente seguro se manifestará en el mundo material. Creyendo seguramente, dando por hecho y hablando o decretando lo que creemos, se manifestará en el mundo físico. Según esto, por una ley de atracción, lo que se piensa en la mente atrae lo mismo en la realidad. Si lo crees, ¿lo creas? Tanto palabras, creencias mentales seguras y buenas intenciones han estado juntas en personas de todos los campos, en la medicina, la astronomía, la ciencia, y con el paso de los años se han descubierto cosas que las han desmentido, dando lugar a un nuevo descubrimiento que cambia la visión del mundo físico. Este se impone siempre corrigiendo y ampliando nuestro conocimiento. Así como el niño aprenderá que quien traía los regalos en Navidad era su papá, no Santa. Dice un físico, cada época, cada generación tiene su base, sus propias hipótesis, que la Tierra es plana, etc., o que la Tierra es redonda, etc. Hay cientos de suposiciones ocultas, cosas que damos por sentado, que pueden o no ser ciertas. Por supuesto, en la gran mayoría de los casos, históricamente se ha comprobado que estas cosas no son ciertas, de modo que probablemente, si la historia sirve de guía, demuestra que mucho acerca de lo que damos por sentado sobre el mundo simplemente no es verdad. Con una visión perfecta de 2020, retrospectiva, podemos ver que muchas de las grandes verdades que eran referencia de civilizaciones enteras no eran más que reflexiones superficiales de la ignorancia prevaleciente de la época. Muchos de los problemas que padeció la ciencia se originaron en esa ignorancia, y las ideas equivocadas que resultaban, mucho de lo que se sostenía como verdadero simplemente no lo era. En ciencia, siempre pensamos que la realidad, como tal, existe fuera del ámbito del pensar, pero la aparición en la mente y la definición precisa de un objeto físico o de otro ámbito científico, o más generalmente de las cosas, se destaca o perfila al resto de la realidad, cuando la mente, con su estructura conceptual y ayudada de sus accesorios sensoriales, es capaz de darle. Podemos pensar que la realidad permanece intrínsecamente oculta, que nos muestra máscaras de sí que van cambiando a medida que el conocimiento progresa. Una analogía sería la observación de un bosque de una isla lejana. A la distancia solo es una mancha, pero con biniculares distinguimos los árboles, con mejores instrumentos distinguimos hojas, animales, insectos. Si nos pudiéramos acercar o utilizar instrumentos aún mejores, descubriremos los cristales, moléculas y átomos. En otras palabras, no creamos la realidad, sino que la descubrimos cada vez mejor. Muchas personas creen que lo que dicen los principios de la física cuántica aplica a los cuerpos grandes y compuestos que vemos alrededor nuestro, y con ello pretenden afirmar que ella demuestra que las creencias crean la realidad. Pero esto se debe a una mala divulgación popular de esta ciencia y a unos comentarios extraídos fuera de su contexto original.
Muchos usan esta información mal aplicada para apoyar agendas New Age, agendas de curanderos, con un producto fantástico. Es fácil confundirse y sacar los dichos de la ciencia fuera de su contexto para confundir a más gente, si no tenemos el cuidado de analizar bien el contexto original en que fueron dichos, como lo afirma el físico Hernán Quintilla G. Siglos de experiencia en ciencia han mostrado los graves errores que se cometen si no se tiene extremo cuidado en definir en forma precisa los conceptos más básicos, exactamente aquellos que por su naturaleza parecen obvios. Por lo mismo, estos errores suelen ser sutiles, difíciles de detectar, pero de profundas consecuencias para la visión del mundo. Es interesante mencionar acerca de la física que difundió una película en los 90, What the Bleep Do We Know? ¿Tú qué sabes? Para apoyar las creencias esotéricas de la nueva era, apelando a la mecánica cuántica, pero la misma guía oficial para entender esta película, la Captured Light Distribution and Institute of Neuroscience, guía en PDF que se descarga de la página oficial de este film, admite que los físicos de la corriente principal opinan que el mal uso de la ciencia en esta, como solo deseos ilusos de la nueva era, note lo que dice. La corriente principal de la comunidad científica considera marginales muchas de las afirmaciones e investigaciones citadas en What the Bleep Do We Know, tanto por no haber sido comprobadas para satisfacción de todos o porque desafían teorías científicas imperantes. Muchos físicos de la corriente principal consideran esta interpretación de la película casi como un deseo iluso de la nueva era. El físico cuántico David Albert, Ph.D., que aparece en la película, dice lo siguiente: mucho de lo que se habla de la mecánica cuántica en la película está centrado en estas especulaciones. Esas especulaciones no han tenido un papel en lo que yo veo como literatura científica filosófica seria en esta materia. No ha tenido un papel desde entonces, excepto en ciertos intentos de apropiar a la mecánica cuántica a otros tipos de agendas New Age. Jeffrey Settinover, otro científico que aparece en esta película, dice en una entrevista: ¿qué tiene que ver esto, la mecánica cuántica, con el misticismo? Me inclino más a una burguesía hipotética y decir, no tiene nada que ver, son fenómenos sin relación. Quizás no, quizás hay alguna conexión. En este punto, si vamos a ser rigurosos, solo es una analogía, no sabemos si hay alguna conexión. De ser justos, por mucho que yo quiera decir que sí, que son lo mismo, sí me gustaría, pero para ser honestos no podemos decir eso. Carl Sagan, astrónomo divulgador de ciencia en su programa Cosmos: ninguna popularización de la mecánica cuántica ha tenido éxito nunca. Ahora supongamos que quisiéramos con escepticismo alguna religión oscura, doctrina de la nueva era o sistema chamanista. Nos presentamos al practicante y le pedimos un resumen inteligible. En lugar de eso nos dice que es demasiado difícil, que está lleno de misterios. O sea, ¿en qué se diferencia la doctrina chamanista o teológica de la nueva era de la mecánica cuántica? La respuesta es que aunque no podamos entenderla, podemos verificar que la mecánica cuántica funciona. Las predicciones de la mecánica cuántica son asombrosas y se confirman con gran precisión. No sucede lo mismo con las afirmaciones de la nueva era. De acuerdo con Sagan, no se puede decir eso de la magia ni de los milagros, porque obviamente las leyes de la mecánica cuántica no están implicadas. Hay que decir la verdad, los físicos cuánticos de la corriente principal no están avalando o aprobando esta versión popular. La verdadera física cuántica se refiere a el cuánto, y el cuánto no es un cuerpo compuesto. Por ejemplo, un balón de básquetbol es un cuerpo compuesto.
Un cuanto sería la partícula más pequeña de dicho balón, y la física que les aplica a ambos no es la misma. La física cuántica demuestra que el dicho, si lo crees, lo creas, no tiene fundamento en la experiencia. En 1800, cuando se empezaba a investigar los componentes atómicos de la materia, se les quería estudiar aplicando las leyes de la física normalmente conocidas, pero grande fue su sorpresa cuando, contrariamente a las creencias de los físicos, el cuento no obedecía a estas leyes y parecía no comportarse de acuerdo a lo esperado, ni obedecía a las creencias del sano sentido común. Todos mis intentos de adaptar el fundamento teórico de la física a estos conocimientos fracasaron rotundamente. Era como si a uno le hubieran quitado el suelo debajo de los pies, sin que por ningún lado se divisara tierra firme sobre la cual construir. Einstein, 1949, Historia de la física cuántica, el periodo fundacional, 1860-1925.